Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hace bastante tiempo que no me acercaba a este no lugar, pero finalmente es un espacio donde podemos encontrarnos en el caso que haya vocación y voluntad de hacerlo. Hoy pensé en hablar de la extranjería, no sé por qué se me ocurrió exactamente pensarlo, pero quizás que lo viví o que lo pensé pensando en ciertas cosas que yo experimento, que yo vivo. Esta, esta condición de la extranjería. El extranjero es el que no forma parte de la comunidad de base, la comunidad local, el espacio maternal que lo contiene, el espacio de nacimiento. Entonces el extranjero era también el Emetec, era el bárbaro, el que no pertenecía a la comunidad. A veces me pareció sentir esa sensación de no formar parte de las prácticas, de las costumbres, de los buenos usos, de todo aquello que define una cierta pertenencia civil, la civilidad. La civilidad sería la oposición a la extranjería. En todo caso, si el extranjero quiere habitar un espacio, tiene que adoptar las leyes de la patria, las leyes patriarcales, esas fundantes, esas que sostienen la convivencia. Por lo tanto, se deja de ser extranjero y adopto la nacionalidad del espacio que me acoge. Entonces, yo pensaba, ¿no?, que primero y principal, que habitar un espacio es una cuestión absolutamente azarosa. No es una cosa que uno decide ni que uno escoge. Yo no elijo vivir en este lugar. He nacido en este lugar. Y después existe una serie de condicionantes que ofician como también estos contenedores patriarcales. La familia, básicamente la familia. Después la institucionalidad escolar, que me ayuda a comprender la pertenencia a un espacio dado, de manera tal que uno, cuando piensa en la extranjería, está pensando en que habitamos múltiples espacios si pudiéramos. Hay algunas condiciones materiales que imposibilitan el desplazamiento, el nomadismo. Uno no se mueve porque primero y principal también nuestras ideas se han consolidado en torno a ciertas prácticas de comodidad, entre las cuales está la comodidad económica. Uno se queda, se afinca a un lugar por tranquilidad, por seguridades. Las seguridades son básicas, ¿no? Entonces, atreverse a ser un vagabundo, un vagamundo, un hombre que ejerce
el nomadismo. Es difícil. Es difícil porque cuando uno acepta ciertas pautas y ciertas normas, como por ejemplo la convivencia familiar, acepta responsabilidades, serias responsabilidades, como es el cuidado de nuestros hijos, la protección de las personas que nos acompañan afectivamente. Y también tiene que ver con el respeto de esas personas y sus deseos, sus afincamientos, sus instalaciones, que son independientes a las mías. No necesariamente mis hijos tienen que repetir mis conductas, de manera tal que yo quiero quizás viajar, irme, estar en otros lugares, pero tengo que estar pensando en mis hijos en la medida que ellos todavía están dependiendo de mí. En la medida que dependen de mí, esta solicitud moral es insoslayable. No podemos desertar de la moralidad afectiva en la medida que las personas a las que amamos todavía no tienen posibilidad de sostenerse por sí mismas. La autosustentabilidad, el autosostenerse. Entonces, eso sería como un impedimento al vagabundeo. Pero me parecía interesante señalarlo, ¿no? Como a veces hay una cierta incomodidad, una cierta concepción de que es el mundo entero el que me podría acoger y darme lugar para que yo realice mi aventura existencial. Todos sabemos que los patriotismos son construcciones políticas muy vinculadas también a la concepción de expansión territorial. Las patrias se expanden de manera tal que el patriotismo encierra la militarización social. Hay una militarización de la sociedad. La sociedad se militariza en la defensa de la patria. Esos son los ejércitos que todavía siguen existiendo en la mayor parte del mundo. Casi todos los países del mundo tienen sus fuerzas armadas que defienden a la patria, la idea de soberanía. Ustedes saben que han existido muchos movimientos antimilitaristas, movimientos pacifistas, que propiciaban la deserción frente a la guerra, ¿no? Qué sé yo, un ejemplo interesantísimo, además es interesantísimo leer la carta a través de la cual Cassius Clay, transformado en musulmán, Muhammad Ali, el extraordinario boxeador de los Estados Unidos, él no va a la guerra de Vietnam, porque entiende que va a matar a otras personas que están también en condiciones de vulnerabilidad, como lo están los pobres negros norteamericanos, o los pobres, o los que no tienen casa en los Estados Unidos. Entonces, es más que interesante ver esa idea de pacifismo.
Y ese pacifismo también es advertible en el movimiento anarquista. Todo el movimiento anarquista tuvo que ver con eso, con la deserción frente a la urgencia patriótica, frente a la defensa patriótica, frente a la exigencia patriótica. Es decir, cuando las brigadas o los brigadistas internacionales fueron a la Guerra Social Española, allá por el 36, 37, que fueron brigadistas de todas partes del mundo. González Pacheco, por nombrar a alguien de la Argentina, Rodolfo González Pacheco, Pablo Neruda de Chile, George Orwell, el que escribió 1984, fue brigadista. Entonces eso significaba de que había una especie de deserción de la idea de patria, y se pensaba en la idea de mundo, en la idea de universalidad. El universo, el mundo entero es el lugar en el cual yo habito. Es muy interesante. Y con eso después se podrían hacer varias analogías y tratar de pensar qué otras cosas nos sujetan y frente a las cuales nosotros quisiéramos fugarnos, irnos, dejarlo. La moralidad se nos juzga en nuestras propias personas, se nos ve como seres morales en la medida que cumplimos las exigencias que impone una cohabitación civil, la eticidad de la sociedad. Pero son normas que evidentemente se consensuan, no tienen nada que ver con la naturaleza humana, sino que devienen de consensos políticos, de pactos que muchas veces son pactos de conveniencia, además son pactos de sectores, pactos de clase, pactos de sangre, en los cuales no necesariamente nosotros nos vemos obligados a cumplirlas, no tienen que ver con ello. Y son varias estas cosas frente a la cual uno siente que, o por lo menos yo siento, cierta extranjería frente a ello. Las pautas de consumo, los estereotipos de familiares, los estereotipos de belleza. Hay una cantidad de cosas frente a las cuales uno puede perfectamente ejercer su derecho a la extranjería, es decir, sentirnos extranjeros frente a esa nacionalidad estética, pongamos por caso, que conmina a un determinado cuerpo, a una determinada belleza, y frente a lo cual todo lo otro es una especie de disfuncionalidad. Yo voy a volver sobre esto y voy a ir trabajando los distintos espacios frente a los cuales queremos ser extranjeros, o por lo menos yo siento que me gustaría ser un extranjero, es decir, una persona que siente que todo el mundo le es afectivamente afín, afectivamente importante. Espero que les interese y cualquier cosa pueden escribirme. Un saludo.